Historias de terror. Escucha esta historia. María José, 30 años, emprendedora, comienza su negocio de ventas por internet y entonces empieza a adquirir mercancía de Estados Unidos, bolsa, ropa, maquillajes, pone algunas páginas de redes sociales y empieza a ofrecer sus productos. Poco a poco el negocio comienza a despegar, empieza a tener sus primeros clientes, empieza a tener ya algunos clientes leales que le hacen ciertas recomendaciones y entonces empieza a generar ciertos ingresos. Con eso compra más mercancía, empezó a caminar bastante bien, incluso ya tiene una persona que le ayudaba con el manejo de redes sociales, ese era de los principales costos operativos, pero el negocio iba bastante bien. Y entonces una de las mejores amigas de María José en ese entonces le pide que le enseñe algunos tips porque ella también quería hacer ventas por internet. Entonces María José no se guardó nada del modelo de negocio, le compartió cómo funcionaba, le ayudó a montar su también negocio por internet. Pero también la amiga le dice que para poder empezar que le ayudara, que estaba muy gastada, que no estaba ganando muy bien en su trabajo, tenía muchos gastos y que por eso necesitaba este negocio y que le ayudara a comprar la primera mercancía y después cuando fuera creciendo le iba a hacer un pago. María José, con ganas de ayudarla, le ayudó, pero a través de endeudamiento. Es decir, dijo, bueno, voy a hacer mi próximo pedido más grande, pero como no me alcanza para comprar la mercancía de mi negocio más la tuya, tuvo que también endeudar sus tarjetas de crédito. Según la amiga de María José, le iba a pagar también del salario que iba a recibir pronto. Entonces dijo, bueno, la parte que le voy a adelantar me la va a pagar del salario, lo mío sí lo estoy vendiendo y con eso todo está tranquilo. No les hago el cuento largo. Poco antes de que llegara la fecha de pago de la tarjeta para cubrir los gastos, pues María José ya había vendido algo de mercancía, pero aún le faltaba recuperar lo de su amiga. Y entonces, porque en teoría ya le habían pagado lo del sueldo y con eso iba a pagar la mercancía para el negocio, y entonces le empieza a dar largas, no le contestaba los WhatsApp, se tardaba bastante en contestar con pretextos. ¿Y qué resulta? Que al final le dice, ¿sabes qué, amiga? No te voy a poder pagar porque perdí el empleo, no he podido vender la mercancía y entonces fue muy complicado porque tenía deudas que pagar con tasas bastante altas. Llegó la fecha de pago, de manera apretada tuvo ahí que abaratar alguna mercancía y medio pagar, porque de hecho no pudo pagar el total y entonces se metió en un problema con ganas de ayudar a su amiga. Reflexión número 1 del día: no es que esté mal ayudar a tus amigos y cada quien va a decidir esos temas, pero si no tienes y tienes que endeudarte y más con una tarjeta de crédito, la situación puede ser financieramente complicada. Y así como esta historia de terror, hay muchas que me han llegado y quiero compartírtelas con permiso de las personas para que a ti no te vaya a pasar. Bienvenidos al especial Historias de Terror Financieras, para que a ti no te suceda. Otra de las que me ha llegado muy frecuente hoy en día es a través de compras por internet. Y esta es la historia de Roberto, que amante de los celulares, de tener modelos nuevos, pero también de buscar algunas oportunidades a través de internet, se mete a estos marketplaces que hay a través de redes sociales para contactar a otros usuarios, de esos otros usuarios que le ponen incluso hasta $1, ¿no? Para que se oiga muy llamativo, pero ya que lo contactas, pues ya empiezas a negociar otro precio distinto. Y entonces estaba buscando un celular de un modelo bastante nuevo, un iPhone tal cual de uno de los modelos, no el más nuevo, pero sí reciente. Y entonces se encuentra un vendedor que lo da prácticamente con las características de prácticamente nuevo, solamente lo he usado un par de veces y le manda fotos, le manda videos, pero el precio también sonaba demasiado bonito para ser verdad. Y creo que ya te has de imaginar lo que sucedió. Estuvieron negociando, llegan a un acuerdo, le realiza el pago. Y sí se realizó un envío. Aquí no fue de esos casos de que pagó y no llegó nada. Sí le realizó un envío, pero era algo totalmente diferente. Las fotos no coincidían, era un modelo mucho más viejo, mucho más gastado. Le había mandado unas fotos y videos bastante pues bonitas para ser verdad, para el precio. Y entonces pues ahí tuvo una pérdida y no tuvo a quien reclamarle en este mecanismo. Creo que aquí la reflexión número 2 es bastante sencilla. Cuando algo suena demasiado bonito para ser verdad,
hay que ser un poco desconfiados, lamentablemente. No digo que no compres por internet, yo compro bastante en internet, pero a través de algún mecanismo que tenga ciertas reglas y que te puedas asegurar que vas a recibir justo lo que prometen, o puedes hacer un reclamo. La siguiente está bastante fuerte y espero de corazón que nunca te vaya a suceder. Resulta que hoy en muchos lugares pues, nos piden nuestros datos, nos piden nuestra identificación, nos piden el comprobante de domicilio y en muchos son necesarios, por ejemplo en alguna institución financiera. Pero ¿qué sucede cuando alguien hace un mal uso de tus datos, incluyendo tu identificación? Y entonces aplica el tema de suplantación de identidad. En pocas palabras, alguien se hace pasar por ti. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a pedir créditos a tu nombre. Claro, aquí tiene que ser algo muy elaborado porque alguien también tiene que ser cómplice de esta persona para poder justo otorgarle el crédito en alguna otra institución. Y entonces, ¿qué sucede? Van a alguna institución financiera, van a pedir un crédito y entonces lo piden con tu identificación, con tu comprobante, incluso hacen tu firma y tú no te enteras hasta después. Unos meses después esta persona se enteró que tenía una deuda de más o menos 350,000 pesos que había sacado de alguna supuesta institución financiera. ¿Y qué sucede? Que no lo habían pagado, que sí habían dado el préstamo, pero también ya tenían marcas en su buró de crédito porque no había pagado el tiempo. O sea, sacaron el crédito y como era nombre falso de la persona que les estoy hablando, entonces pues no lo pagaron. ¿Y contra quién iban a ir? El tema del buró de crédito, la recuperación del banco, la agencia de cobranza, pues contra la persona que en este caso fue robada su identidad. Entonces aquí empezó un trámite bastante largo, bastante complejo, involucrando a la Conducef, involucrando a este banco, involucrando muchas aclaraciones y por lo que me contó fueron casi 1 año y medio de estar arreglando este problema, de tener la cobranza, de tener justo un buró de crédito manchado, afectado por este evento. Entonces hay que ser muy cuidadosos con a quién le damos los datos para evitar el tema de suplantación de identidad. La siguiente historia creo que le puede haber sucedido a muchos, no sé si a esta escala porque este es un caso un poco extremo, pero bueno, el caso de Mari. Ella tenía buenos hábitos financieros y entonces tenía un equilibrio entre lo que gastaba y lo que ganaba y era muy constante con lo que ahorraba cada mes. Había meses que ahorraba 4,000 pesos, otros meses 5,000. En promedio me dijo que al año podía ahorrar alrededor de 50,000 pesos. Y entonces era bastante constante y los metía a su cuenta bancaria. Ya llevaba muchos años con este hábito, llevaba alrededor de 15 años con el hábito del ahorro, constantemente ahorrando porque ella quería tener un futuro tranquilo. Y entonces ya tenía una cantidad bastante fuerte, tenía alrededor de 750,000 que había construido a lo largo de estos 15 años. Y aquí la pregunta clave es ¿dónde los tenía? Pues ahorrados en una cuenta bancaria, en una cuenta de débito. Tenía un ejecutivo, conocía al ejecutivo de la sucursal, ya eran amigos desde hace unos años porque hacían otros trámites, no muy recurrentes, pero también les llegaba a ayudar con algunos trámites. Pero ¿qué pasó? Pues que nunca le ofrecieron ningún producto de inversión y entonces 750,000 acumulados de forma estancada. Haciendo cálculos de cuánto Mari pudo haber tenido si lo hubiera invertido durante ya 15 años, aunque hubiera sido de a poco en poco, por ejemplo, una tasa del 10%, digo, aquí hay muchos instrumentos que podemos analizar, depende del riesgo, pero ya tendría más del doble. A esa tasa serían 830,000 aproximadamente de intereses y entonces cuando se enteró de que las cosas son cada vez más caras, que su dinero pues había estado plano sin recibir ningún interés, hasta algunas comisiones tuvo que pagar, pues bueno, esa fue su historia de terror, enterarse que pudo ya haber duplicado el dinero con casi 830,000 adicionales a su capital de 750, pero no recibió una correcta asesoría. Ella también por no informarse de manera oportuna. Esa fue su historia de terror. La siguiente es otro tema bancario y esta también me consta porque es una persona cercana a mí que me la contó. Y fue que invirtió en un pagaré bancario a un plazo de 6 meses. Acuérdate que los bancos también ofrecen sus pagarés y cada banco puede tener su diferente política de tasas. Esto sucedió hace unos años y en ese momento las tasas que ofrecían muchos de los bancos grandotes estaban en 3, 4%, 4,5%. Y este banco pagaba un poquito más, pagaba tasas cercanas al 5% en ese momento. Y era un banco grandote.
Y entonces pues invierte a este plazo de 6 meses. El monto era un monto más alto del promedio. ¿Por qué? Pues para que le pudieran respetar esta tasa. Y entonces pasan los 6 meses y sí cumplen con el pago. ¿Qué pasan 6 meses después? En automático reinvierten el dinero, pero ya no le respetan la tasa del 5%, o sea, con el mismo monto lo reinvirtió en otros 6 meses, pero ahora lo bajaron al 0.5%. Y entonces cuando se entera la persona, oye, me ofreciste un pagaré a 6 meses, me diste el 5 y tú lo reinviertes de manera automática y me lo bajas al 0.5, pues en promedio anual ya va a ser pues mucho más bajo, ¿no? Ya estamos hablando de que se va a ir a la mitad. Y entonces ahí le dieron largas, le dijeron que fue un error del sistema, que así se reinvierte en automático. Y bueno, pues al final no le respetaron la tasa. Al final se tuvo que esperar esos 6 meses con esa tasa muy baja, el 0.5%. Y bueno, ya después retiraron el dinero. Y ya cuando quería retirar enojado el dinero, oye, pero ahora te lo respetamos otra tasa y te damos incluso más. Pues obviamente sacaron el dinero. Pero bueno, hay que tener cuidado con las condiciones porque esto fue automático y error del sistema, pero así fue como quedó la tasa del cliente. La siguiente historia es la de Laura. ¿Qué sucedió? Ella vio un anuncio también por internet que le pareció atractivo de una bolsa. Y estas bolsas están un poco más baratas de lo normal. Si normalmente costaba la bolsa, ponle 6,000, ahí la vio en 4,800. Y entonces, con ganas de comprarla, ella quiso hacer un negocio. Dijo, bueno, están más baratas, ya encontré una buena oportunidad. Ando un poco corta de efectivo, pero es una buena oportunidad. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, contactó a algunas conocidas de ella y les vendió las mismas bolsas, pero todavía sin comprarlas. Es decir, oye, ella asumió como si ya las tuviera y dijo, oye, tengo unas bolsas a un muy buen precio, te las voy a dejar en 5,500, son nuevas, normalmente están en 6,000. Y entonces a 2 de sus amigas les vendió unas bolsas de esta tienda, pero aún no las había pedido. Entonces contacta a la tienda, ya había escrito un par de mensajes para ver que si hubiera el stock suficiente. Y sus amigas sí le compran estas 2 bolsas y entonces ya tenía incluso ahí una ganancia. Y con eso ella pidió también la suya, pidió 3. Las 2 de sus amigas y también pidió la de ella. Llegaron las bolsas, pero que resulta que sí eran supuestamente de esa marca, pero se veía claramente que eran falsas, que eran unas imitaciones, eran fake. Cuando quiso hacer la devolución, pues ya la tienda no se lo aceptó. Cuando le quiso entregar las bolsas a sus amigas, pues también claramente lo rechazaron y le exigieron el pago. Y entonces se metió en un problemón porque tenía que cumplirle a sus 2 amigas, regresarles el dinero. Ella tenía 3 bolsas fake, aparte la suya que tampoco era el modelo adecuado. Y entonces, pues bueno, ahí tuvo el tema que ser más precavida antes de hacer estas operaciones con su amiga. La siguiente también es bastante común, salen muchas empresas y desaparecen de este estilo, donde prometían inversiones con resultados maravillosos. Aquí le habían dicho que a través de Forex y a través de criptomonedas que tenían un algoritmo que podía ganarle a los demás y hacer rentabilidades muy interesantes, y le habían prometido que iba a duplicar el dinero, o sea, prácticamente un 100% de rendimiento cada año. Y el tema curioso es que el primer año sí sucedió. En este caso, Ramón, que invirtió una cantidad fuerte, hablamos de cerca de 300,000 pesos, invirtió y el algoritmo puso a trabajar el dinero. También pagaba una cierta membresía, una membresía que tenía que pagar de forma, creo que era trimestral en este caso. Y entonces, ¿qué sucede? Que al año sí le pagaron rendimientos. Y entonces aquí pues quiso reinvertir y ganar todavía otra vez el doble, seguir creciendo el dinero. ¿Y qué sucedió? Pues desapareció esta empresa, ya después no le contestaban los mensajes, no le contestaban en las redes, desaparecieron prácticamente la página de internet que tenían, que hoy pues cualquiera puede crear una página, desapareció. ¿Y qué sucede? Pues bueno, va a levantar su queja a la Conducef, va a tratar de ver con las autoridades. Y pues bueno, no era una institución regulada, no era una institución donde las autoridades se pudieran meter. Le dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que ir por la vía legal. Y bueno, pues no conocía ni siquiera quién estaba detrás de esto. Y bueno, en este caso perdió su dinero por algo que sonaba muy bonito para ser verdad. Además, sí le pagaron la primera vez, la primera tasa bastante alta, pero después yo creo que el sistema era de tipo pirámide, de vamos cumpliéndole a la gente para que metan más, para que reinviertan, y en algún momento desaparecen. Y aquí, bueno, ya en muchos videos te he dado los tips. Hay que ver que sea regulado, quién lo regula,
que todo esté bien, que te dé confianza quien está detrás de la empresa. Cuando algo suene tan bonito para ser verdad, que comparas otras inversiones y aquí te ofrecen el 100% y en otras te ofrecen el 5, el 10, el 15, pues hay que analizar bien de dónde sale el dinero. Y es bien frecuente que yo escuche este tipo de historias de empresas que desaparecen y al final pues no estaban reguladas, no saben bien quién estaba detrás, no entendían el modelo, cómo era que generaban esas tasas tan grandes. Hay que tener cuidado por ello. Y en muchos casos pueden existir estas empresas que lo paguen durante varios años. Oye, ya lleva 2 años, ya lleva 3 años y en algunos momentos pues desaparece. Si no, investiga la historia que ya he subido al canal de Bernie Madoff. Duró muchos años pagando tasas muy altas y luego desaparece y se rompe el modelo. La siguiente historia que me toca ver bien frecuente es en algunos productos financieros que no se entendieron bien las condiciones o había alguna letra chiquita o el asesor no le explicó bien. Y déjame ponerte un caso muy frecuente. Por ejemplo, algún plan de ahorro que tengas que aportar de manera recurrente, que se arme un plan que vas a aportar todos los meses 3,000 pesos y de aquí a muchos años se va a juntar una cantidad interesante. Ya está ahí todo bien. Pero en algunas ocasiones estos planes pueden tener algunas condiciones. De este recurso no se puede retirar los primeros 5 años o los primeros 10 años. Y si lo haces vas a tener penalizaciones fuertes. Y entonces, aquí creo que sí hay cierta error de parte de quien contrata y también del asesor en algunos casos muy específicos cuando no se explica muy bien estas reglas. Y justo esa fue una de las historias que me llegó de forma reciente, donde alguien ya llevaba un plan de alrededor de 7, 8 años aportando, iba juntando una cantidad interesante. Era un plan de muy largo plazo que en teoría era para 20 años hacia adelante, pero ya llevaba 7 acumulados. Y entonces por una urgencia necesitaba retirar el recurso y por alguna razón quien había contratado pensó que podía disponer de ese recurso antes. Y entonces pues cuando fue a pedir el retiro total le dijeron sí, pero de lo que llevas acumulado te podemos regresar máximo el 60% aproximadamente y el otro 40% de lo aportado pues ya tendrías penalizaciones. Y entonces pues aquí estaba bien enojada. Y bueno, hay que tener cuidado, hay que ver la flexibilidad, sobre todo en planes muy largos. Esto siempre lo he dicho en otros videos, porque si no, pues puedes caer en este tipo de situaciones. La siguiente es bastante curiosa y me lo contaron algunos amigos contadores. Y creo que es una duda frecuente y espero que tampoco les vaya a suceder. Y es la situación donde alguien pone algún negocio, empieza a recibir ingresos. Y lo que me contaban es que muchas veces muchos lo reciben en efectivo, pero también algunos clientes tenían que pagar de forma de transferencia o depósito a través de cuentas. Y entonces, pues por algunos mitos, decían, oye, voy a abrir varias cuentas y voy a recibir montos muy chiquitos. Y entonces con eso las autoridades no lo van a cachar. Y si lo distribuyo entre varias cuentas y montos chiquitos, luego decían, si no rebasa los 15,000 en cada cuenta, de ese modo no se van a dar cuenta. Y también había otras historias que me llegaban que hasta en algunos bancos o tipos de tarjetas les decían que no eran fiscalizables. Y bueno, aquí la historia de terror es que durante varios años algunas personas operan bajo estas circunstancias y no pasa nada, es decir, las autoridades no se dan cuenta. Pero ¿qué sucede después de varios años? Que en algunos casos se percatan, van y buscan directamente a la persona y no solamente tiene que pagar los impuestos de ese momento, tiene que ponerse al corriente de la historia porque el SAT puede ir hacia atrás, puede revisar la historia de años pasados y además pues recargos adicionales, ciertas multas. El siguiente caso sigue pasando de manera muy frecuente, ya es un tema muy viejo pero sigue habiendo casos, por eso lo platico. Y también le pasó a alguien que se acercó con nosotros y nos contó la historia, emprendedor, y esto pasó hace unos cuantos meses, que vendió mercancía más o menos por 70,000 pesos de lo que se dedicaba de su negocio, y entonces le hacen la compra y le hacen la transferencia, y una vez que él valida en el banco que ya tiene la transferencia, pues va y entrega la mercancía. Había mucha urgencia de parte del comprador de, oye, ya te deposité, ya pasamos por el producto, entrégamelo porque me urge. Y entonces entrega la mercancía, les digo, estaba evaluada más o menos en 70,000 pesos. ¿Y qué sucedió? Que no se fijó el concepto por el cual había llegado la transferencia. En este caso, no había sido una transferencia SPAY, más bien
había sido el concepto de salvo buen cobro. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, él tenía su cuenta bancaria y le habían pagado con un cheque, pero de otro banco. Y entonces ahí hay un proceso que sí se refleja, lo puedes ver desde la banca electrónica, desde el celular puedes ver el reflejo del abono, pero con un concepto que lo dice el nombre, salvo buen cobro. En dado caso de que el cheque sí tenga fondos, y ahí hay un proceso, como son bancos diferentes, no es de manera inmediata, hay un intermediario, hay todo un proceso ahí, y entonces ya había entregado la mercancía. ¿Y qué pasó? Pues el cheque no tenía fondos, entonces este movimiento se reversó. Y entonces, ¿qué pasó? Se quedó sin los 70,000 pesos del depósito y adicional se quedó sin mercancías. Obviamente ya después trató de contactar a las personas que habían comprado, pero pues era un fraude. La siguiente historia está también bastante fuerte y es una persona que financieramente le iba bastante bien, trabajaba en el sector incluso financiero, fue escalando en diferentes puestos, tenía muy buen sueldo. A lo largo de los años había invertido en el sector de bienes raíces, tenía algunos terrenos, tenía varias propiedades. Y entonces, ¿qué pasó? A su pareja le detectan cáncer. Y entonces, pues él buscando los mejores hospitales, buenos tratamientos, y entonces, pues justo gran parte del patrimonio que tenía lo tuvo que deshacer para atender esta situación delicada. Vendió varias de sus propiedades y entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues muchos años construyendo el tema financiero y algo que pues sale de las manos de las personas, esta situación delicada, pues tuvo que regresar y deshacer el patrimonio para atender este caso específico. Y aquí la reflexión es, ni él ni su pareja tenían un seguro de gastos médicos y entonces, ¿qué sucede? Pues ellos tenían que cubrir todo el tema de los hospitales y los tratamientos. Aquí por un gasto, que realmente un seguro de gastos médicos es un gasto que tienes que hacer, ¿no? Pagar 10,000, 20,000, 30,000, hay de diferentes precios. Pero bueno, aquí es para delegar este tipo de situaciones. Si llegara a pasar tocando madera, pues aquí él hubiera delegado a la aseguradora la gran mayoría de los costos. Pero aquí por este error financiero pues tuvo que deshacer el patrimonio para atender esta situación delicada. Son temas delicados y que luego por alguna razón no los hablamos, no lo analizamos, porque pues uno no quiere estar pensando, ¿no? A lo mejor este tipo de situaciones delicadas o que posibles fraudes o qué va a pasar si no tengo los recursos para poder pagar el total del crédito, con todos estos ejemplos que hemos visto. Y la gran reflexión de todas estas historias, y hay muchísimas más, es que pues pueden suceder estos casos a todos. Entonces, si te das cuenta, muchos es de romper tabús, de hablar de finanzas, de analizar las cosas. Muchas eran bajo temas de análisis. Oye, voy a comparar, voy a leer los contratos, voy a ver si me alcanza, voy a hacer un presupuesto. Y entonces, muchas de estas situaciones se pueden evitar haciendo estrategia, haciendo análisis. Como todo, hay que dedicarle tiempo, pero creo que vale la pena para que no te sucedan a ti estos casos. Si tienes alguna historia, déjame en los comentarios para que también podamos enriquecer, o algún tip para que no pasen historias de terror financieras. De corazón, espero que a ti te vaya muy bien y que tengas mucho éxito en las finanzas. Aquí te dejo otros videos para que comiences tu aprendizaje.